Ya está con nosotros la psicóloga Devita Benza de Grupo 20. Devita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué bueno tenerte aquí en Radio Conexión. ¿Qué tal, Alexis? Gracias una vez más por estar en este espacio. Sé que es un tiempo muy importante para poder siempre dar información y contenido que pueda ser de bendición para quienes nos están escuchando, ¿no? Así es, muchísimas gracias desde ya por este corazón de servicio. El tema del día de hoy es un tema algo polémico, es un tema que incluso muchas personas me han dicho, Alexis, está bastante fuerte, yo quiero escucharlo, y es el tema de infidelidad en el matrimonio. Así es. Y más que polémico, yo diría, es una realidad triste, pero que se está dando cada vez con más frecuencia, y antes se creía que solo se daba en un público masculino únicamente o mayoritariamente, pero la realidad es que esta situación está viéndose en ambos aspectos y vamos a tener que reconocer que no por no mirar estos temas, no por no prestarles atención, no va a desaparecer, o incluso nuestro matrimonio va a ser inmune a la realidad de que la infidelidad es una de las cosas más dolorosas. Incluso se cree, no se cree, es así, que es más doloroso experimentar una infidelidad que la muerte de un cónyuge. Entonces, es real y es mejor no solo escuchar de estos temas, sino también prevenirlos, porque se puede prevenir si cuidamos, obviamente, la relación y algunos aspectos que son puertas abiertas para que la infidelidad esté allí delante de nosotros. Queremos conversar o en todo caso entregar una plataforma de qué es lo que vendría a ser la infidelidad dentro de una relación, porque no solamente esto se habla acerca de el hecho de el engaño con otra persona, sino que también el hecho de no estar enfocándonos en la relación como tal y colocando a otra persona o a otra entidad como si fuera esa persona especial, ¿no? Cuéntanos un poco más. Lo que pasa es que una relación, y eso lo hablamos en la última entrevista, estamos hablando de unidad, ¿verdad? Hablábamos que el objetivo, el diseño de un matrimonio apunta a que un padre o un hombre y una mujer dejan a padre y a madre y se convierten en una sola carne. Entonces estamos hablando de unidad. Cada cosa o cualquier situación, persona que rompa esa unidad, entonces va a crear mucho dolor. ¿Ok? Entonces hay cosas que amenazan la unidad. La infidelidad se convierte en un quebrantamiento de confianza donde hay un elemento adicional que ha tomado los afectos de uno de los dos y que se ha convertido por encima del otro, más importante, en el corazón. Y obviamente esto es quitando a Dios, porque Dios es el número uno en la relación de cada hombre y mujer. Él es el que unifica, el que hace que nuestras relaciones sean pegadas, por así decirlo. Pero fuera de Dios, cualquier persona, cualquier incluso afecto a cosas por encima del esposo o la esposa o la relación en sí, porque esto también se da en relaciones de enamorados, noviazgo, va a tomar y va a hacer mucho daño. Entonces, por eso decimos que hay puertas que van a dar lugar a que eso se aperture y que sea muy desastroso realmente el resultado, porque nunca cuando vivimos infidelidad somos conscientes de las consecuencias que puede traer eso a nuestra relación y a nuestro entorno. Realmente es muy doloroso, ¿no? Queremos hacer énfasis también en algunas preguntas que nos han realizado a través del WhatsApp. Una de ellas queremos responderlas. Es, buenos días, ¿qué hacer si mi pareja me fue infiel? Muy bien. Entonces, en este punto vamos a hacer énfasis en dos cosas. La primera cosa, creo que es muy importante, tiene que ver con el hecho que en esta pregunta ya la persona se acaba de enterar, imagino, no hace mucho, de la infidelidad. Y como acabo de mencionar, estoy haciendo una comparativa entre la experiencia de infidelidad, incluso la muerte de un cónyuge. El trabajo que hacemos con personas que han atravesado esta situación, normalmente parejas, se vive, incluso nosotros lo trabajamos como terapeutas, como un duelo, como experimentar un duelo, porque literalmente todos los síntomas, los procesos que se viven en un duelo, la persona que ha vivido o ha experimentado la infidelidad de su cónyuge, de su pareja, lo experimenta igual. Al inicio hay negación, no, esto no puede ser y es una bomba, no es real lo que estoy viviendo. Después va a experimentar esa rabia, esa cólera
y va a tratar de, ¿no?, de enojarse y en ese bastante enojo tomar malas decisiones. Y obviamente después de ese proceso haya una resignación, ¿no?, y dolor y llanto y depresión y sentimientos de mucha tristeza. Y así el proceso de un duelo se vive y es muy difícil. Entonces, nosotros les decimos a todas las personas que si han atravesado una situación de infidelidad, no lo hagan solos y no tomen decisiones. Son dos cosas muy importantes. Primero porque no podemos enfocarnos solo en experimentar el dolor. Literalmente es como que hubieras experimentado un gran accidente físico en tu cuerpo. Inmediatamente todos vamos al hospital y buscamos ayuda para sanar si hemos tenido un accidente. Muchas veces la infidelidad, que ya hay mucho dolor, lo manejamos solo y solo es crear más y más y más herida hacia la persona víctima como la persona que ofendió. ¿Está bien? Entonces es recomendable no atravieses esto solo, busca ayuda. Y número 2, no es el momento para tomar decisiones. Obviamente el matrimonio, si es que hay un matrimonio o la relación, pasará, incluso nosotros decimos, a un final. Porque después de una infidelidad ya no es el mismo matrimonio o el matrimonio. A través de la restauración puede convertirse en un mejor matrimonio porque la restauración apunta a encontrar cuáles fueron los causantes que dieron puertas para esta infidelidad o realmente se acabará ahí, ¿no? Y si es que se acaba ahí, muchos matrimonios obviamente se dan cuenta que no pueden superar esa situación porque es mucho lo que han generado y hay casos y casos, pero el hecho es que este matrimonio no puede continuar así. Va a haber una transformación. Y es muy importante el no atravesar solos ese proceso para que esto sea de la mejor manera. Independientemente si es que terminan juntos o no, la persona o cada una de las personas está con toda la autoridad dada por Dios para asumir responsabilidad de su vida y para que esta crisis que se está experimentando sea un punto crucial de transformación para lo mejor en sus vidas. Lo ideal, y nosotros siempre vamos a apuntar al matrimonio y a la relación para que continúen, sobre todo cuando hay hijos de por medio, cuando hay, ¿me entiendes? Cuando hay todo un bagaje y siempre vamos a creer en el diseño de Dios. Sé que no es la realidad en todos los casos, pero siempre vamos a apuntar en esa dirección. Pero el hecho es que si esto no los lleva a una real transformación de identificar dónde es que se abrieron las puertas para llegar a este punto, entonces solo estamos tratando de minimizar en cierta forma la situación, realmente no tratarla y lamentablemente estamos vulnerables a que esto se vuelva a repetir y crear aún más daño y más dolor en mi vida y en mi entorno, mi familia, ¿no? Claro, nos ponemos en el caso de las personas que justamente han sufrido una separación, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente sí hay un muerto, la relación murió. Uh-huh. Por eso es que se siente tan mal, es por eso es que las personas se sienten, y he escuchado testimonios de muchas personas que han dicho, me siento prácticamente como si estuviese muerta en vida. Uh-huh. O sea, es tanto el golpe y es porque definitivamente, o sea, alguien murió y fue la relación. Uh-huh. Wow. Vamos a leer la segunda consulta y también les animamos al público para que nos puedan enviar sus consultas al 976-9683. Acá veo otra consulta. La pareja de mi hija le ha sido infiel y ha tenido un hijo y ahora lo trae a su casa a veces. ¿Qué debo hacer como mamá de ella? Pienso que ella sufre. Uh-huh. Bueno, esta pregunta abre muchos aristas al tema, que igual es bueno Vamos entonces por la tangente entonces. Un poquito, ¿no? Un poquito algunos aristas. Definitivamente, y entiendo, el corazón de todo padre y toda madre siempre es velar por el bienestar de nuestros hijos. No conozco detalles de esta relación y soy consciente que muchas veces a nuestro consultorio han llegado casos y personas, pero por alguien más, ¿no? Y normalmente familiares que los aman y quieren cuidar de ellos y es bueno. Pero una cosa que podemos establecer desde un inicio es que la voluntad de cada persona es individual. Y aún con el amor que tenemos como padres, tenemos que conocer hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde tengo que poner un límite y decir esto ya no es mi vida, no me corresponde. Y por eso digo, entiendo el corazón de esta mamá y entiendo que por lo que está transmitiendo tiene cercanía. No sé si la hija vive con la mamá en casa y por eso es consciente o hay bastante comunicación de manera que la mamá esté hablando con la hija y la hija le esté transmitiendo lo que está pasando y escuche en sus palabras este dolor.
Sin embargo, una vez más, como madre, hay poco o muy poco en lo práctico, porque claro, podría hablar con la hija, hacerle saber su parecer o escuchar a su hija, hacer un soporte emocional, ¿no? Pero quien va a tener que tomar la decisión de cómo se va a llevar la relación y sobre todo si es que han tratado este tema, porque ya de por sí que ha habido la infidelidad es un tema muy doloroso y si a esto se agrega, ¿no?, un niño externo que no es culpable, ¿no?, de lo que está pasando lamentablemente, muchas veces se puede convertir un dolor constante si no se trató el tema. Entonces, creo que el punto más importante, hasta dónde una madre externa de esta realidad puede llegar, primero es a crear o a animar a la pareja a realmente experimentar una sanidad y evaluar si es que en esa sanidad están construyendo ese matrimonio sobre un piso diferente, ¿no? Porque si el piso no es diferente y solo han tratado de sobreponerse, por así decirlo, porque muchas mujeres con quienes me ha tocado trabajar han tenido que reconocer que el mundo se les ha caído cuando ha habido una infidelidad, primero porque habían áreas que tenían que ser atendidas, pero segundo porque habían puesto todo su mundo sobre un hombre. Y entonces cuando hacemos eso, algunas mujeres han tratado de mantener una relación a pesar de que el hombre no ha hecho ningún cambio significativo y real para decir, ok, me arrepiento, voy a hacer cambios reales. No ha habido esa intención y aún así ellas mantienen una relación con muchas heridas en su corazón. La relación de matrimonio no es la mejor porque no se resolvió, realmente es un matrimonio bastante miserable y entonces estamos notando que hay dependencia emocional de esas mujeres. ¿Por qué? Porque han puesto a ese hombre, lo han convertido en el primer lugar de sus vidas en lugar de Dios. Y eso ha traído un desorden que no pueden romper y están viviendo mucho dolor. Y si esta hija está así, porque me dice hay mucho dolor, es lo que la mamá manifiesta o refiere, o otra cosa sería hablar con la hija, entonces probablemente hay que traer en orden muchas cosas, desde la sanidad de lo que pasó y orden a su vida, porque una mujer donde ha puesto, y un hombre también que ha puesto en orden su vida, primero va siempre a honrar la vida de Dios en su vida, sabe que hay cosas que tiene que poner límites, va a tener que perdonar y sanar, y en eso empiezan a caminar de una manera diferente. Y aún yo he tenido parejas que han tenido que aceptar el hecho de que ha habido un hijo de otra relación, pero habiendo sanado realmente es otro panorama. No están soportando al hijo, están abrazando una nueva relación que se formó a raíz de una crisis tan dolorosa como la infidelidad, ¿no? Devita, quisiéramos que también, aprovechando ya esta última parte de la entrevista, puedas darnos un panorama general de este tema, sobre todo a los oyentes que no se animaron a hacer la pregunta, porque realmente este tema es bastante delicado, ¿no?, para poder tratar, pero se tiene que ver el toro por las astas. Bueno, primero que este tema es muy amplio. En general hay muchas cosas que podemos analizar de este tema, pero creo que es importante prevenir que lamentar. Y creo que toda pareja que nos está escuchando, lo último que quiere, si nunca ha pasado por una experiencia así, es entrar en un territorio que pueda llegar a este tipo de situaciones. Entonces, considero importante mencionar qué puertas son tus banderas rojas para cuidar entrar en esta situación o en este tipo de experiencias. Y una de las que voy a mencionar primero tiene que ver con el consumo y exposición a pornografía. Es muy triste, pero hoy más que nunca, incluso desde la pandemia, el tema de la pornografía ha sido y ha incrementado en tantas maneras que está a la vuelta de la esquina para todas las personas. Por eso mencionaba que incluso mujeres hoy por hoy también, ¿no?, están en esta situación de infidelidad y también en el consumo pornográfico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando personas abren la puerta a este consumo, están abriendo la puerta para una posible infidelidad, porque llenan la mente con ideas y con conceptos que los lleva a buscar fuera de lo que pueden encontrar en casa, y esto es algo importante a considerar. Número 2, otro aspecto muy importante como una puerta abierta, que a veces es más sutil para las personas, es considerar dejar de rendir cuentas. Esto es algo que no se tiene mucho como cultura hoy por hoy. La mayoría de personas tratan de esconder y entre nosotros nada más, ¿no? Pero en realidad rendir cuentas es una práctica de cuidado y de preservar nuestras vidas. Primero porque ningún ser humano se salta o se podría considerar tan fuerte
que a mí no me va a pasar. Si le pasó en la Biblia a uno de los personajes que Dios mismo dijo, este hombre es conforme a mi corazón, y ese es David. Entonces David abrió puertas a una situación siendo un hombre que amaba a Dios, porque no podría pasar a cualquiera, ¿me entienden? Entonces el hecho es que ninguno de nosotros debería estar en una actitud, a mí no me va a pasar, más bien empezar a darme cuenta que cuando yo aprendo a rendir cuentas a alguien, y la primera persona que Dios ha puesto a mi lado para rendir cuentas es mi esposo, mi esposa, mi pareja, ¿no? Entonces, si yo sé de que tengo debilidades para algunas situaciones, ya sea el consumo de pornografía o ya sea para sentir el hecho de conversar con alguien del sexo opuesto me genera cierta comodidad, ya es una alerta y tengo que tener cuidado. O sea, solo con el hecho que mi cónyuge, mi esposo, mi esposa o mi pareja me esté diciendo, mira, no me gusta cómo te saluda esta persona, por amor al corazón, así no haya nada, por amor a la otra persona y por un tema de cuidado deberíamos ser de prevenir y poner algunos límites. Y decir, ok, voy a tener más cuidado y cerrar puertas, porque esos son las pequeñas zorras, como la Biblia dice, que arruinan grandes viñedos. Entonces, a esto le tengo que agregar cualquier práctica de separar y de esconder entre nosotros. Por ejemplo, las finanzas divididas, puertas para situaciones que crean esta experiencia de fidelidad. Cuando yo tengo mis claves, mis zonas prohibidas en mi celular que mi esposo y mi esposa no conoce y no quiere que vea, y según yo es mi zona de privacidad, eso no existe. Justo hay acá una pregunta, discúlpame que te interrumpa, antes de que nos vayamos a otras puertas. Por el tema de infidelidad en el matrimonio, en caso no me haya sido infiel físicamente, pero le haya escrito a una mujer por redes, ¿cómo lidiar con eso? Ya pidió perdón, pero duele mucho. ¿Cómo lidiar con eso? Claro. No, Es probablemente justamente lo que estás ahora resolviendo. Sí, y probablemente en este mensaje no aclarece qué es lo que ha escrito, porque de eso va a depender. Me toca trabajar con personas donde lo que escribieron fueron muy emocional, muy abrir su corazón, o incluso mencionar el interés de afecto por la otra persona. Entonces, obviamente no habrá sido sexual, pero ha habido un compartir afectivo y se vive como una infidelidad tal cual. Entonces, las recomendaciones que se trabajan para una infidelidad se aplicarían también en este sentido, porque no podemos engañarnos, autoengañarnos, pensar, bueno, como no fue un encuentro sexual, por lo tanto, solo fueron palabras sin sentido. No, o sea, realmente tienen un componente real. Una vez más dijimos al inicio, cuando yo comparto afecto, amor a otra persona fuera de mi pareja, va a tener la misma connotación de dolor, y se tiene que vivir de la misma manera. Ahora, menciona en este mensaje que ya ha pedido perdón. Y creo que es bueno aclarar, dentro de este proceso lo mencioné que se vive como un duelo, pero la capacidad de la persona, en este caso víctima, ¿no?, de la experiencia, es necesario que perdone y que sane, porque a veces consideramos el perdón, y realmente en terapia eso sí trabajo mucho, desmitificar el concepto de perdón con sanidad, porque a veces se utiliza el perdón de una manera suelta, ¿ya? Y una manera como que ya te perdono y queda ahí, pero realmente el verdadero perdón es profundo, es literalmente exponer el corazón, sanar, y no necesariamente lo hacemos con otra persona. El perdón es unilateral. La reconciliación es la reconstrucción de la confianza, es bilateral, o sea, requiere dos voluntades que están dispuestas a un proceso y no es rápido. Entonces me toca trabajar con a veces la parte que hizo el daño, y a veces exigen una restauración rápida. Es como que ya, oye, pero ya tanto tiempo, ya pasaron 2 semanas y sigues recordándolo. No, o sea, la persona que ha sido o ha generado esta situación tiene que entender que va a ser un proceso. Por eso, una vez más, menciona el tema del duelo, porque para quienes trabajamos el tema del duelo y para quienes han vivido el fallecimiento de un ser querido, en 2 semanas no se te quita el duelo. Es un proceso que incluso puede durar meses y está bien llevado, ¿no? 6 meses hasta 1 año, y uno está en la mejor condición, dependiendo de la experiencia del duelo, para poder
llevar una nueva vida sin la persona que tanto ama. Entonces, obviamente es un proceso que es muy único, pero no podemos exigir a la otra persona, bueno, ya te dije que me perdones y ya pasó. No, hay que tomar acciones, hay que identificar por qué es que ese mensaje se dio. Y eso sería mi recomendación para esta persona que escribe, es llevar apoyo. Siempre mi énfasis es no lo hagan solos para que tampoco se ennublen y digan, bueno, no voy a ver mi parte. Todos tenemos una parte que sumar y crecer en todo esto, pero ¿qué puertas hemos abierto que han creado oportunidades para que la infidelidad esté en la relación? ¿Ok? Entonces, hemos mencionado algunos de ellos y simplemente voy a mencionar también que cuando descuidamos la relación, alimentando otras, obviamente estamos vulnerables. Está bien, todo ser humano lo está, pero cuando una relación no se alimenta diariamente y personalmente y mutuamente, estamos más vulnerables ambos, ¿no? Muchas personas que han pasado por un proceso de divorcio, y esto probablemente muchas personas lo pueden notar, uno los mira que al comienzo, claro, es muy doloroso, pero luego uno se ve mucho más arreglado, va al gimnasio y uno le dice, wow, te hizo bien el divorcio, ¿no? Pero realmente es que, ¿por qué no cuidaron esos aspectos antes de entrar en un proceso tan doloroso, cuando muchas veces dentro del matrimonio de las quejas en las relaciones es que ya se abandonó, ¿no? Y es más, algunas de las preguntas que ahorita vamos a responder hablan de ese descuido en la relación, como que ya me casé, ya estoy en la relación y descuido a mi persona, descuido la relación, me enfoco más en el trabajo, sin darme cuenta, me estoy alejando poco o paso a paso de esa relación de unidad, de estar cercanos, de alimentar las emociones, y luego no me sorprenda que la atención que me brinda otra persona que debió haber sido otorgada por mi pareja, por mi esposo, que mutuamente debimos habernos dado, me esté atrayendo y me esté seduciendo más afuera que adentro. Entonces, todo esto es una oportunidad, por eso dije, para empezar un nuevo matrimonio, porque el que vivimos tiene que cambiar o ser transformado, primero con la sanidad del perdón, pero luego con acciones prácticas y medibles de cómo esto va a generar un nuevo cambio. Ya no secretos ni passwords escondidos, las cosas van a tener que ser visibles. Hay decisiones que cada relación y pareja única va a tener que decidir. De lo contrario, estamos hablando de que se va a volver a repetir, ¿no? Wow, y son tan pequeñas que eso implica la voluntad, ¿no? La voluntad del cónyuge. Vamos entonces ahora con algunas preguntas que nos quedaron pendientes. ¿Hasta cuándo es bueno ceder? Y después, ¿qué hacer si después de llegar al límite la persona no cede? Muy bien. Bueno, a esta pregunta, y sé que estamos abordando un poquito temas un poquito más amplios, ¿no? Porque hablaba de ceder y entiendo que la persona está creando una situación de conflicto, ¿no? Y una de las formas que matrimonios o parejas tratan de lidiar con sus conflictos es cediendo algunas veces. Por eso ahí, ¿hasta cuándo es momento de ceder? Yo entiendo que es bueno que cada conflicto nos lleve a oportunidades de crecimiento. O sea, en otras palabras, si una situación difícil en la relación no la aprovechamos para crear acuerdos en conjunto, que ambos nos sintamos satisfechos y que no se convierta en una relación de tira y jala, entonces no aprovechamos ese conflicto, solo lo vivimos, nos dolió porque los conflictos son dolorosos y seguimos avanzando. Entonces, el ceder es bueno, pero si uno ha creado acuerdos, cada vez hay menos oportunidades de ceder y hay más oportunidades para caminar en acuerdo. Entonces, allí en esta pregunta, primero, una acotación importante sería preguntar cuántos acuerdos están llegando, ¿no? No cuántas cosas estoy cediendo y cediendo y cediendo. ¿A cuántos acuerdos estoy llegando? Y acá mencioné, y después, ¿qué hacer si después de llegar al límite la otra persona no cede? Entonces, ahí me estoy dando cuenta de que estamos llevando nuestras relaciones y aún nuestros conflictos a un límite y no estamos encontrando previamente los acuerdos. Entonces, yo recomendaría, primero, enfoquémonos en examinar. Estamos solo viviendo de límite a límite y luego explotando, porque ahí es donde nos llevan los límites, donde ya supera y me enojo. O quién gana o quién pierde. Exactamente, camino en un estilo de vida de competencia, porque estoy cediendo y tú no cedes, y midiendo cuánto he cedido y cuánto tiempo estoy dedicando para
conversar y decir, ok, vamos a tocar este tema. Este tema requiere, y de preferencia, yo les digo a todas las parejas con las que trabajo, háganlo en ambientes intencionales, no en ese momento, dejen que enfríe, busquen un momento agradable, con comida, con algo rico, siéntense y digan, ok, este es un tema a resolver, vamos a llegar a acuerdos. Entonces, mi recomendación es, hagan una lista de todos aquellos temas que están creando este tipo de tensión y límites y separen un espacio uno a uno para resolver en acuerdo, sin la necesidad de estar llevándose a límites. La comunicación aquí es un factor clave. Correcto. Vamos con esta otra pregunta. ¿Cuál es el límite participativo de la familia, padre o madre, en el matrimonio, que bien sabemos que es de a dos, sin transgredir el respeto y la honra hacia los padres? Perfecta pregunta, porque aunque está representando a varias preguntas que se nos hicieron respecto al entorno familiar, ¿no? Algunos hablan sobre cuánto se puede meter la familia, incluso qué pasa si ya han habido diferencias con la familia. Entonces, afirmamos el principio, primero, por diseño, no el matrimonio no se diseñó para que las familias sean un integrante más. Tribus. Entonces, exactamente. Primero, si no hay una distancia física, me refiero a vivir fuera de la casa, de la familia, si no hay una distancia física, créanme que esto no se puede cumplir. Entonces, recomendamos a todas las parejas que están viviendo dentro de una casa con otra familia que ordenen ese aspecto y créanle a Dios, porque si hay motivos económicos, situaciones externas que no les permitan alinear estos temas, empiezan a determinarse, el salir es necesario. Yo sé que hay muchos motivos para hacerlos, pero definitivamente por algo Dios fue sabio y dijo eso. Entonces, la mayor cantidad de problemas cuando familias están involucradas es porque no se establecieron límites físicos, número uno. Y esto también implica límites económicos, que la familia a veces está que ayuda al dinero y por dentro se da de afuera hacia adentro, a los padres a la familia o los hijos a los padres y no han habido acuerdos, entonces ahí es donde empezamos a tener muchos problemas. Entonces, ¿qué rol? Si es que la Biblia dice el hombre y la mujer se unirán y dejarán padre y madre. ¿Qué hablan de dejar? ¿No? Es un proceso donde la relación deja de ser la naturaleza previa. Previamente nosotros teníamos una responsabilidad de hijos de obedecer a los padres, de estar pendiente de sus participaciones, como que estamos conectados emocionalmente, físicamente, pero en el matrimonio los padres son para ser honrados, pero hay un tiempo para eso, ¿no? La prioridad son el matrimonio. Entonces, si no se ha conversado, ¿cuál va a ser la manera que vamos a honrar? En tiempo, en la economía, porque sí, también hay peleas, porque yo le di a mi mamá 20 y ella se enoja, 20 soles, y ella se enoja, y la esposa me dice, pero es que nunca me dijo, y se lo mandó por secreto, y luego eliminó la captura del yape para que no me enoje. ¡Oh, no! ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo que están con cosas tan pequeñitas que probablemente eran importantes, pero no hay acuerdos respecto a qué lugar va a tener la familia. Entonces, allí es donde nosotros debemos empezar a decir, ok, la familia puede ser una manera, nunca vamos a dejar de ser hijos, nunca vamos a dejar de tener amor por nuestra familia, pero nosotros, yo y mi esposa, vamos a poner nuestros límites. ¿Hasta qué punto esta familia puede venir y opinar? Y que yo como hijo o hija me importe más la opinión de mi mamá que la opinión de mi esposo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién está por encima de mi esposa? Mi familia, ¿no? Antes de consultarlo con mi esposa, me importa más lo que digan ellos. Y segundo, obviamente, también creo que es importante mencionar cuando hemos tenido conflictos con nosotros, porque va a suceder. Las culturas son diferentes. ¿Quién es la persona que debe hablar con las familias representando la unidad que somos? El hijo o la hija. En otras palabras, si es que hay un problema de mi esposo con mi familia, no tengo que hacer que mi esposo vaya y hable con mi familia, porque no los conoce. O sea, aun cuando tienen casados años, igual sigue siendo la hija, la llamada a representar de la mejor manera a su esposo y resolver situaciones, comunicar decisiones a la familia, porque lo hará conociendo a cada uno como son, cuidando el corazón del esposo y sobre todo y lo más importante, manteniendo una relación sana de los padres hacia nuestro cónyuge y viceversa. Entonces, no es saludable que
que nosotros en nuestra relación, si tenemos un problema, estemos yendo a contarle a nuestros padres porque estamos hiriendo el corazón de ellos y luego nos estamos quejando porque miran mal a mi esposo o a mi esposa. Es que tú contaminaste el corazón de ellos al hablar mal de tu esposo cuando tus padres ya no están en el rol de estar allí resolviendo situaciones. Busca ayuda externa que puedan lidiar, pero cuida el corazón de tu familia, porque vas a tener que tenerlos con ellos constantemente, aunque externamente. Entonces, ¿podemos escucharlos? Sí, pero ¿podemos darle una voz más importante que nuestro cónyuge? No, eso es un límite. Wow, excelente. Acá se puede ver claramente que si uno salta el principio de los acuerdos entre una pareja, un matrimonio, realmente hay consecuencias, ¿no? Consecuencias bastante graves, ¿no? Que dañan no solamente a la pareja, sino también a todo el entorno familiar. Devita, cuéntanos, por favor, tal vez algunas otras preguntas que vamos a resolver, que me estabas comentando. Había una relacionada a las diferencias culturales, religiosas, tal vez podamos tocarla. Bueno, este tema sí, para cortar, no es muy fácil abordar cuando ya tenemos diferencias muy notorias, tanto culturales, significa personas que se han casado, por ejemplo, de diferentes países, ¿no? Si solo viviendo en la misma ciudad y país y teniendo mucho en común, vinimos con culturas personales tan diferentes y es un reto. Imagínense cuando hay diferencias en idioma y diferencias de países que tienen otra cultura, y a esto también aquí se hace la aclaración religioso porque ¿cuál es el principio bíblico? Primero es que Él nos llama a no unirnos a yugos desiguales. Ese es el primer llamado. Si una pareja está considerando esa opción donde ya tienen diferente sentir respecto a Dios, o su fe y todos estos temas, yo los animaría a considerar los principios que existen eternos sobre este diseño. ¿Por qué? Porque se van a ahorrar mucho dolor y mucho sufrimiento en el proceso. Ahora, es cierto de que no es imposible, porque bíblicamente también se exponen casos de personas que ya estando casadas con alguien, surge ahí la realidad de que uno de ellos pues conoce al Señor y el llamado de Dios a la persona que lo conoce a Él es a ganarse a su pareja con su comportamiento. Pero para quienes han atravesado ese proceso saben que es algo muy difícil, no imposible, pero requiere morir a uno mismo. Entonces, las diferencias culturales, las diferencias religiosas, sobre todo si uno de ellos conoce y ama al Señor, implica morir a uno mismo, no mantenerse en defensa de esto es mío, esto es así, yo siempre lo hice de esta manera y tú te tienes que adaptar a cómo yo lo hago, porque ese tipo de actitudes van contra la unidad y siempre van a traer mucho dolor. Entonces, mi recomendación sería, antes de dar ese paso, obviamente evaluar, ¿no? ¿Me estoy uniendo a alguien desigual a mí? Y segundo, si ya estoy casada y ya estoy atravesando esto, tener un corazón de humildad, quitar el orgullo adelante, porque de mi vida, si yo mantengo orgullo, no voy a poder crear esa unidad y empezar a morir todos los días para realmente amar como Jesús nos amó a nosotros. Creo que es el mayor ejemplo que Él decidió entregarse a nosotros, sabiendo que éramos muy diferentes a Él, lo hizo muriendo en una cruz. Así que ese es el camino para poder encontrar la unidad en medio de